Quisiera en esta mañana enfatizar una vez más la lectura bíblica. Voy a pedirles que otra vez tengan la fineza y abran sus Biblias. Y vamos otra vez a ir al libro de Deuteronomio. Por favor, el libro de Deuteronomio. Vamos otra vez a considerar el capítulo 11, versículo 16 al 28. ¿Estamos listos todos? Repito, capítulo 11, Deuteronomio. Capítulo 11, versículo 26 hasta el 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor bendiga su santa palabra. Obviamente, hermanos, en este versículo que les he leído, hay dos puntos antagónicos, que es la maldición y la bendición. La bendición primero y luego la maldición. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios quiere la familia en su totalidad. Dios está interesado en que todas las familias sean salvos. Dios no quiere salvar individuos aislados. Dios tiene un gran interés en la familia, porque es que la familia salió de las manos de Dios. Y obviamente cuando hablamos nosotros de familia y bendición, Dios quiere bendecir a las familias en su totalidad. Pero ¿cuándo llegan las bendiciones? ¿Cuándo llegan las bendiciones a una familia? La Biblia dice que las bendiciones, según lo que hemos leído, las bendiciones vienen cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor. Cuando nosotros estamos en dificultad, cuando solamente ponemos nuestra confianza en el único Dios verdadero, bueno, porque en ese hogar se busca el verdadero Dios, ahí desciende la bendición del Señor. Mis amados, la bendición la recibimos a través del culto familiar. Cuando nosotros nos reunimos como familia y tenemos el culto familiar, ahí desciende la bendición del Señor para la familia. La bendición de Dios desciende para aquellos que mantienen la unidad en la familia, donde se respetan los principios morales establecidos por el Señor. En los hogares donde hay infidelidad, señores, ahí no hay bendición, ahí hay maldición. Cuando se hacen cosas anormales o amorales en el hogar, ahí no hay ninguna bendición, sino está presente la maldición. De tal manera, mis amados, que la bendición de Dios incluye muchas cosas. Cuando usted le dice: Señor, bendice mi familia, usted le está diciendo: Señor, que mi familia en este día de tu bendición pueda disfrutar de paz, de prosperidad, de tranquilidad. Señor, que en tu bondad tengamos larga vida en este mundo, que tengamos la bendición de la salud, que seamos familias conformes, familias estables, familias unidas, porque, hermano, a fin de cuentas eso es la bendición del Señor. Dicho en otras palabras, andar en bendición es andar en armonía con los mandamientos del Señor. Más o menos, hermano, esto es la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios nunca nos van a faltar cuando nosotros somos fieles al Señor. Si usted ha sido fiel al Señor y está pasando por un momento de dificultad, usted tiene toda la autoridad de reclamar la bendición del Señor. La bendición de Dios nunca va a faltar en aquellos hogares donde han sido fieles a la verdad, donde ha habido una lealtad incondicional a la verdad del Señor. Cuando somos temerosos de Dios, cuando somos íntegros y obedientes, cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermano, en ese hogar viene la bendición del Señor. Pero, así como en la Biblia existen abundantes bendiciones, también el Señor se encarga de decirnos que tengamos cuidado con las maldiciones. Porque, como dice nuestro texto en esta mañana, el Señor pone delante de nosotros las bendiciones, pero lamentablemente también hay maldiciones. Ahora, nosotros sabemos lo que son las bendiciones, pero yo quiero, hermano, en esta hora dedicarle un tiempo para que como cristianos, como familia cristiana, sepamos dónde está la maldición para que podamos evitarla. Porque, señores, ¿qué hogar quiere tener o qué hogar quiere vivir en maldición? Ninguno. Pero entonces nosotros necesitamos saber qué cosa es una maldición. Cuando nosotros buscamos esa palabra maldición, que abunda en la Biblia, esa palabra maldición tiene varios significados en la Biblia.
Uno de los primeros significados de la palabra maldición es que la maldición es una sentencia, es una condenación. Maldición es un veredicto que sale de Dios hacia el ser humano que no ha andado en rectitud. Maldición entonces, en este sentido, es una condenación, es un castigo. Esta semana estuvimos estudiando Génesis 3, donde dice en Génesis 3 que el ser humano desobedeció a Dios cuando todo era bendición. Entonces, por haber desobedecido a Dios, Dios se presenta ante la primera pareja y le dice a Adán y Eva: por causa de ti, maldita será la tierra. Ahora, ¿la bendición cayó sobre esa familia o sobre la tierra? La Biblia dice que la maldición fue sobre la tierra. ¿En qué sentido entonces interpretamos nosotros maldición en este texto? La maldición entonces es una sentencia, es un castigo. Por haber desobedecido a Dios, ahora viene un castigo que es, ¿qué cosa? La muerte. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es la muerte. Entonces, hermano, cuando Adán y Eva pecan, ahora la sentencia de Dios viene abiertamente sobre la tierra. Ahora nunca había habido muerte, ahora aparece la muerte. Nunca había habido angustia, ahora vienen las angustias, vienen las enfermedades. Ahora viene el deterioro general, viene la corrupción, viene la destrucción final. Entonces, en este sentido, ¿qué cosa es una maldición en la Biblia? Una maldición no es otra cosa sino una sentencia de parte de Dios, un castigo. Antes no había muerte, ahora tienen que morir. Pero la palabra maldición no solamente se remite a este significado, tiene otro significado. El segundo significado es que maldición es quedar atrapado en las consecuencias de su propio pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Qué cosa es maldición entonces? En segundo lugar es quedar atrapado en las consecuencias del propio pecado. La maldición, hermano, significa que lo que yo hice ahora me ha paralizado, o yo tengo ahora que seguir adelante con las consecuencias de lo que he hecho. Una muchacha, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan claramente lo que estoy diciendo, que la maldición es recibir las consecuencias del pecado. Una muchacha, hermano, que tiene su novio, y la mamá 20,000 veces le ha dicho: muchachita, cuídate, mira cómo están las cosas en este mundo, no le des mucha rienda suelta a la carne. Pero la muchacha se descuida y le dio rienda suelta a la carne. La muchacha sale embarazada. Hermano, por más que se arrepienta, por más que llora, tiene que esperar ahora 9 meses de angustia por lo que acaba de hacer. En este sentido, hermano, maldición es recibir las consecuencias del pecado. Bueno, pero eso fue lo que pasó también con Caín. Caín se rebeló contra Dios, decidió no hacer lo que Dios decía. Y hermano, dice la palabra de Dios que ahora Caín recibió también las consecuencias de su propio pecado. Imagínense ustedes que en el capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando se habla del segundo mandamiento de Dios, dice: no te inclinarás a ella, refiriéndose a las imágenes. No te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Oigan, ahora viene la maldición: que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice ahora la bendición: pero yo también hago misericordia, tengo bendiciones hasta millares de generaciones a los que aguardan mis mandamientos. Entonces, hermano, pregunto, ¿qué es más fácil recibir, bendiciones o maldiciones? Señores, recibir bendiciones es lo más fácil del mundo. Simplemente sea usted obediente a Dios y la bendición y la protección de Dios nunca le va a faltar. Olvídese de Dios, haga lo que usted le dé la gana, pero va a recibir maldiciones por segunda, tercera y miles de generaciones más. Señores, es más fácil obedecer a Dios y gozar de bienestar. En tercer lugar, y ahora aquí, hermano, comienzo yo a apretar un poquito. Oiga lo que le voy a decir, y si a partir de este momento usted se siente mal por lo que voy a decir, hermano, no se pare, no se vaya, porque se puede sentir mareado. Si se queda tranquilo, aunque le dé codazo al que tiene al lado, pero eso me da la impresión de que ya la medicina comenzó a hacer efecto. ¿Estamos claros? Señor, en tercer lugar, el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento asocia la maldición con el manejo de las palabras, de la conversación. Es clásico en el apóstol Pablo, por ejemplo, expresiones como la que aparece en Romanos 12:14. Dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis.
Mis amados, en las 14 epístolas del apóstol San Pablo, ¿qué significa una maldición? Maldición para el apóstol Pablo, entre otras cosas, significaba hacer mal uso de las palabras. Porque en cierto sentido, señores, la palabra bendecir, ¿qué significa? Etimológicamente, ¿qué significa bendecir? Estamos hablando de español sin barrera. Bendecir significa bien decir. Eso es bendecir. Pero bien decir significa decir bien las cosas, hablar lo que es, hablar bien, hablar para ayudar a alguien, hablar para animar al que está con el ánimo abajo. Bendecir significa hablar para orientar al que anda extraviado, edificar al que está derrumbado, estimular al que no tiene ganas de seguir viviendo. Eso significa, hermano, según el apóstol San Pablo, bendecir, o sea, hablar bien, hablar para ayudar a los demás. Pero también dice el apóstol Pablo, hagan esto frecuentemente, bendigan, pero no maldigan. Entonces, maldecir ahora es lo contrario. Maldecir significa maldecir. Y ahí está claro, maldecir es maldecir. O sea, decir mal las cosas, decir lo que no es. Maldecir es decir lo que no es, hablar imprudentemente. Maldecir significa ofender a los demás, agarrar este don precioso del habla para humillar a otras personas, para burlarse de ellos, destruir la reputación ajena, exagerar lo que no es, inventar lo que no existe. En el apóstol San Pablo, en su contexto teológico, significa entonces que maldecir es lo mismo que hablar lo que no es. Ahora algo lo que le voy a decir, cuando una persona habla mal de la iglesia, ¿qué está haciendo entonces según el apóstol Pablo? Oiga, hermano, está maldiciendo la iglesia. El que habla mal de la iglesia, señores, está maldiciendo la iglesia. Aquellas personas que dicen, yo no voy más a la iglesia porque todos son unos hipócritas, todos son unos ladrones, ahí no hay amor, en esa iglesia no hay unidad, hay puro desorden, irreverencia. Oye, hermano, es posible que tenga cierta razón en una área. El asunto, hermano, es que nosotros no podemos generalizar las cosas. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando nosotros vinimos a esta iglesia, hace, creo, Julio, que fueron 2 o 3 domingos, ¿no? Vinimos a limpiar. Alguien se metió en, no sé en dónde estaba la cartera de la hermana Díaz, y le robó su ticket de transportarse durante todo el mes. La robaron. Y ese robo, hermano, le costó que el pastor tuvo que irse caminando de aquí hasta allá, hasta Danville, a conseguir el tren. Hubo muchas citas que ellos perdieron porque un ladrón en la iglesia le robó lo que no tenía que robarle. Entonces, ¿puedo yo decir, no voy más a la iglesia porque ahí todos son ladrones? Hermano, ¿es que todos son ladrones acá? Hermano, es que esa mente un ladrón o una ladrona le robó eso, pero yo no puedo generalizar. Porque está bien, hay 2, 3, hay 10 ladrones, pero no son todos. ¿Acaso, hermano, es que todos los discípulos eran traidores? ¿Es que todos eran Judas? Pero porque simplemente hubo uno, nosotros tenemos la mala o la desgracia de generalizar las cosas. Pero señores, por eso decía el apóstol Pablo, no maldigan, no digan lo que no es, hablen claro, porque realmente, señores, la iglesia es santa. Piensen ustedes, por ejemplo, un caso, los corintios, una de las iglesias del Nuevo Testamento que tenía 20,000 problemas eran los corintios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Corintios, que hasta tenían un incestuoso ahí dentro de ellos, ¿cuál fue el término que utilizó el apóstol San Pablo para referirse a esa comunidad? A los santos de Dios que están en Corintios. Decía el apóstol, sí, yo sé que hay un tipo que hay que sacarlo cuanto antes. Hay otro que está creando divisiones en la iglesia, pero es que todos son santos. La mayor parte son escogidos del Señor. Entonces ponerme yo a atacar la iglesia por lo que hace uno o lo que hace el otro, es maldecir la iglesia del Señor. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, entonces no maldigáis, digan lo que es, no se pongan a inventar nada. Y lo triste de todo esto, señores, es que ese tipo de maldición la tenemos presente en el hogar, porque estamos hablando del hogar, ¿no es cierto? Entonces hay esposos que todo el tiempo es palabras ofensivas, palabras humillantes unos con otros, sátiras de que uno se levanta. Pero señores, hay padres que con sus palabras hieren perpetuamente a sus hijos. Esa maldición se la transmiten por varias generaciones. Por ejemplo, hay papás que le dicen a sus muchachos una cantidad de barbaridades, pero ¿qué ganan con eso? Lo que están haciendo es acomplejar al pobre muchacho. Lo están acomplejando, le están opacando, le están minimizando su personalidad, le están cambiando inclusive el rumbo de su vida.
le están matando la iniciativa, están destruyendo sus sentimientos, lo están arruinando y a veces lo están enardeciendo. Pero como es el niño no puede protestar, y más si tiene un papá que es un tipo ogro, ¿verdad? Pero señores, las cosas que se dicen en el hogar, que son maldiciones, hay que evitarlas porque destruyen la familia. Yo no sé si ustedes están al tanto de ese caso muy sonado en Nueva York, de salieron unos muchachos blancos a cazar hispanos. Lo han visto en la televisión, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando encontraron, por desgracia, a un muchacho ecuatoriano, lo asesinaron. No es que casi lo mataron instantáneamente de una sola puñalada. Pero me interesa este caso, hermano, por lo siguiente. El abogado de este muchacho, tratando de defender al asesino, decía, lo que pasa es que este muchacho fue influenciado totalmente por el hogar. Porque en su hogar solamente se escuchaba constantemente palabras despectivas contra los hispanos. Esos hispanos. Y por culpa de los hispanos. Y ese muchacho, hermano, creció en ese contexto, decía el abogado, ¿no? Pero es posible que tenga razón, porque lo que uno dice en el hogar y lo repite, señores, va creando semillas que van a dar frutos para la maldición. Según la Biblia, entonces, hermano, cuando un papá constantemente, el muchacho comienza a hablar, cállate, tú no sirves para nada, eres un inútil. Bueno, el muchacho crece con ese contexto en su cabeza. ¿Para qué voy a hablar si yo no? Nadie me va a escuchar, yo soy un inútil. Mis amados, según la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo entonces el papá o los padres? Están maldiciendo a sus propios hijos. En muchos hogares, señor, existen palabras de maldición constantemente. No puede haber bendición en un hogar donde frecuentemente hay críticas, condenaciones, sátiras, etcétera, etcétera. Señores, la maldición de las palabras, por lo general, se degeneran tanto que terminan en otro tipo de maldición. O sea, lo que comenzó con simplemente malas palabras, se llenan entonces de rebelión, insubordinación, inconformidad. Luego viene el odio, viene la crítica mordaz, vienen los golpes y finalmente viene el asesinato. La Biblia habla, por ejemplo, para ilustrar este asunto, de un hombre llamado Coré, que se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el problema básico de Coré? El problema de Coré, hermano, es que una vez se infestó de crítica, de inconformidad, mejor dicho. Entonces comenzó a ver los dirigentes, se fijó en los ancianos de Israel, comenzó a ver los que eran dirigentes, y entonces se infestó de tal manera que comenzó a odiar a los dirigentes de la iglesia. Y hermano, no solamente con esto, sino que también llevaba esas críticas al seno de su casa, en su tienda. Y dice claramente la Biblia que Coré infestó con esas críticas a otros compañeros, que fue Datán y Abirán. Y lentamente hablaban tanto de los dirigentes de la iglesia, criticaban tanto a la organización israelita, que se llenaron, hermanos, de insubordinación. Y esa insubordinación pasó a los hijos, pasó a los nietos, pasó a los cuñados, a los primos, a los tíos, de tal manera que eran 3 familias totalmente infestadas. Esa maldición, señores, avanzó tanto, era tan desagradable esa maldición que esta gente tenía en su familia, que la única manera de solucionar este problema de la crítica de estas 3 familias era que la tierra se tragara, la única solución. Y hermano, ¿cuál fue la solución? La tierra se tragó, y esas 3 familias, junto con sus asnos, con sus bueyes, con sus gallinas, con sus gallos, hermano, todo se fue al fondo de la tierra. Y algún día van a resucitar para seguir recibiendo el castigo de su propia maldición. Hermano, nadie quisiera estar en los zapatos de Coré, ¿no es cierto? Alabado sea el Señor, Dios nos cuide y el Señor siempre nos bendiga enormemente. Mis amados, cuando alguien, ahora viene la aplicación, cuando alguien acostumbra a quejarse, a criticar a los dirigentes de la iglesia, cuando los dirigentes de la iglesia es el plato preferido en la mesa de cualquiera, cuando se trae a colación la organización, la iglesia, los hermanos, señores, cuando alguien se dedica a desprestigiar a los ancianos de la iglesia, a desprestigiar a los diáconos, las diaconisas, a los directores de departamento, lo único que están haciendo es llevar la maldición a su propia casa. Entonces yo pienso, si criticar a un dirigente, a los ungidos del Señor, si destruirlos, de jugar con su reputación, hermano, esto es maldición. Hermano, el sentido común nos dice, saque esa maldición cuanto antes de su casa, para que comiencen a fluir las bendiciones del Señor. Pero mientras haya esa maldición, hermanos, no hay bendiciones, definitivamente.
Ahora bien, como estamos hablando de maldición, ahora vamos a la cuarta forma de interpretar lo que es una maldición en la Biblia. En el Nuevo Testamento se afirma también, o se asocia la maldición con un falso culto. Pónganme atención a esto, hermano. Maldición, según el Nuevo Testamento, también es llevar a cabo, traer en el seno del hogar una religión que no se puede sostener con la Biblia. Vean, por ejemplo, el apóstol San Pablo cuando escribe a los Gálatas que tenían este gravísimo problema. Las familias estaban infestando de cultos extraños. Estaban trayendo al seno de su propia casa algunas creencias que no se podían sostener con la palabra de Dios. Dice entonces Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si a uno de nosotros, si aún uno de nosotros, o si posiblemente aparece un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea qué cosa, anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? Que esté bajo maldición. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo? A las familias cristianas, no permita que a su casa lleguen doctrinas extrañas. Si hay una doctrina extraña y ustedes la reciben, ustedes están bajo la maldición. Dice el versículo 9, como antes he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, entonces esté bajo maldición. Mis amados, la religión es buena. La religión de Cristo es excelente. Es lo que los hogares deberían tener. Porque cuando los seres humanos aceptan en su familia los principios de la religión de Cristo, las bendiciones se traducen en tranquilidad. Son hogares tranquilos todo el tiempo. Ahí no viene ningún borracho a alborotar nada. No es que viene gente a hacer lo que les dé la gana, porque hay orden, hay respeto, hay tranquilidad, hay un ambiente totalmente amoroso, hay comprensión. Los esposos se entienden y pueden conversar de cualquier cosa en cualquier momento. Los hijos ven esto y se crían en disciplina, van creciendo en amonestación del Señor. Señores, en esos hogares donde se practican los principios de la Biblia, la palabra de Dios, son hogares donde se vive en honestidad. Ahí no hay tracalería. No es cuestión de que pidan prestado y cuando venga el cobrador, dile que yo no estoy, que me fui a Miami a trabajar. No, eso no existe en los hogares cristianos. Hay respeto. Y si usted tiene un problema, no va a ser como esas personas que dicen, no, ahora me declaro en bancarrota para no pagar. Hermano, los hogares cristianos donde se practica la palabra de Dios son hogares donde se practica la honestidad. Ahora, la Biblia habla de mucho de las falsas religiones, de principios religiosos que cuando llegan, hermano, llegan como maldición. Por ejemplo, cuando un papá le dice a sus hijos, muchachos, no hay ningunos mandamientos que cumplir porque Cristo ya agarró todos los mandamientos y lo clavó en la cruz del Calvario. Así que no estamos bajo la maldición de la ley, sino estamos ahora bajo la gracia. Así que olvídense de mandamientos. Señores, esto es maldición, ¿saben? Ya se lo voy a comprobar con la Biblia. En segundo lugar, hermano, un hogar que rechaza, que desmerita, que se resiste a guardar los mandamientos de Dios, que minimiza la ley de Dios y la pisotea, es un hogar que está bajo la maldición del Señor. Y mira, aquí está el texto bíblico que lo confirma. Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para obedecerla. Según el Señor, ¿quién es maldito? Hermano, el que no se preocupa por guardar los 10 mandamientos. Que esto es imposible, pastor. ¿Quién va a guardar los mandamientos? Pero cuando una persona razona de esa manera, lo que está buscando es librarse de guardar la ley del Señor. Pero si usted quiere guardar la ley de Dios, bueno, es imposible. Pero en Cristo todo es posible. Amén. Ese es el punto, hermano. Humanamente guardar los mandamientos, esto es algo descabellado, eso es imposible. Pero ya cuando Cristo viene al corazón, ahora, hermano, reina la gracia y el Señor a través de su Santo Espíritu escribe su ley en nuestro corazón. Amén. Es la única manera de interpretar este asunto. Pero veamos otro texto. Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oye, hermano, esto es serio. Por eso le decía que si se sienten mareados, no se paren. Ya la medicina está haciendo efecto.
Es nuestro deber, mis amados, engrandecer los principios de la ley de Dios en nuestra vida. Y sigo otra vez con mi versículo de la lectura bíblica. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mis amados, por otra parte, entre esas falsas religiones, en el Antiguo Testamento hay un hombre que llaman Labán, o se llamaba Labán. ¿Cuál fue el problema de Labán, por el cual tenía la maldición del Señor? El asunto, hermanos, que ese hombre había traído a su casa una religión basada en la adoración de estatuas. Y esto es grave. Y entonces, hermano, el Señor tuvo un gran desagrado. Y el hombre estaba tan aferrado a sus ídolos, a sus muñecos, que si no es porque Dios lo detiene con su mano, hermano, hubiese hecho una matanza en la vida de uno de los patriarcas del Señor, como fue Jacob. Pero el Señor tuvo que detenerlo, porque esa adoración de ídolo lo había llevado a enajenarse. Estaba bajo control, estaba bajo el control de los demonios. Así, hermano, una religión entonces que esté basada en la adoración de ídolos, según la Biblia, es una religión que está bajo maldición. Y no lo estoy inventando, se lo voy a leer ahora, Deuteronomio 27:15. Mira lo que dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, es abominación ante Jehová vuestra obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo extenderá o responderá y dirá, ¿qué cosa? Amén. Sí, está bajo la maldición del Señor. Bien, hermano, y ahora voy a llegar casi a la conclusión. En quinto lugar, yo he descubierto que la mayor parte de las maldiciones en la Biblia están asociadas, ¿saben ustedes con qué cosa? Con el asunto de la mayordomía, de la finanza, de la administración de los recursos, la manera como nosotros gastamos el dinero. Gran parte, hermano, dice la Biblia, ahí puede haber maldición o bendición. La manera como usted gasta el dinero, la filosofía que usted tiene del dinero, de la economía, puede traducirse en bendición o en maldición. El primer pecado, señores, el primer pecado que se registra en la historia del mundo está asociado con ¿qué cosa? Esto no es ninguna coincidencia, hermano. El primer pecado que se registra en la Biblia o que se cometió en este mundo está asociado con el asunto de la mayordomía, la administración de las cosas que no nos pertenecen. El primer pecado, hermano, está asociado con el mal manejo de la economía del Señor. Adán y Eva, señores, se apropiaron de algo que no les pertenecía. ¿Y qué es lo que no les pertenecía? ¿El árbol de qué cosa? De la ciencia del bien y del mal. Dijo el Señor, aquí tienen todos los árboles, se los estoy ofreciendo, se los estoy prestando, porque tampoco son suyos, pero este árbol no me lo toquen. Sin embargo, hermano, ¿qué hizo Adán y Eva? Se acercaron al árbol, se olvidaron de su mayordomía, se olvidaron de que no eran dueños, se creyeron propietarios y agarraron lo que no era. Y por consecuencia vino la desgracia en este mundo. Mis amados, la mala mayordomía vino, por causa de la mala mayordomía vino la primera maldición. Y no se nos olvide, hermano, que el mismo pecado de la mala mayordomía está afectando a miles y miles de hogares cristianos en esta época. Se lo voy a leer, Malaquías 3, 8 al 12. Vosotros me habéis robado y dijiste, Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, toda me ha robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Alabado sea el Señor. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, benditos de Jehová, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señores, en el asunto de la mayordomía, en el hogar puede haber abundantes bendiciones o terribles maldiciones también. Ahora, ¿en qué consiste, señores, la mala mayordomía? ¿En qué consiste la mala mayordomía? Si mala mayordomía es traer maldición en el hogar, entonces usted tiene que saber qué significa mala mayordomía. Para yo responder esta pregunta,
me tendría que demorar todo el resto del día, avíseme cuando sea a las 4 de la tarde. O podría ser también mañana todo el día, toda esta semana, lo que es mala mayordomía. Pero voy a resumirlo de la siguiente manera. Hasta donde sea posible, señores, Dios quiere que nosotros entendamos que lo que tenemos no nos pertenece. Entonces, hasta donde sea posible, hay que evitar las deudas. Si usted está llevando nota, ponga en primer lugar, bien claro, no debo endeudarme. ¿No dicen amén? Bueno, ojalá que tengamos autoridad para decir amén. Pero si estamos endeudados, quédese callado. ¿Está bien? Hermano, hasta donde sea posible hay que evitar las deudas. ¿Cuál es el consejo bíblico? El consejo bíblico es mucho. Miren, voy a leerles Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Oiga, esto es terrible, hermano. El que pide prestado es siervo. ¿Y qué significa un siervo? Siervo es un esclavo, es un súbdito. Entonces, hermano, si usted pidió prestado y no ha podido pagar, usted es esclavo del que le debe. Cuídese o cuidémonos, porque todos tenemos deuda. ¿Estamos claros? Y Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Hermano, es un consejo sabio porque nosotros necesitamos estar totalmente libres de deuda para alabar al Señor con toda tranquilidad en el templo. Yo pregunto, hermano, ¿con qué ánimo viene una persona a adorar al Señor cuando se vienen esos pensamientos? Acuérdate que debes de la tarjeta Visa y no sé cuántos dólares. Y debes tanto, y debes al carro, y debes esto. Y acuérdate esa carta que te llegó el viernes, te recibió el sábado. Hermano, ¿con qué ánimo va uno a alabar al Señor? Pero si no tenemos deuda, aquí estamos tranquilos alabando gloriosamente al Señor. Definitivamente, señores, las deudas deben convertir o pueden convertirse en una maldición para toda la familia. Oigan esto, las deudas pueden convertirse en maldición para toda la familia. Ese fue el caso de algo que se menciona en el Hogar Adventista, la página 358. Era un hermano que estaba endeudado hasta la garganta y le pidió un consejo a la señora de Guay. ¿Qué opinaba ella en cuanto a lo que le estaba pasando? Y mira la respuesta, página 358 del Hogar Adventista. El contraer deuda, señor, ha sido la maldición de su vida. El contraer deuda ha sido la maldición de su vida. Evite las deudas como evitaría la viruela. Hay que evitar las deudas como se evitaría la viruela o la tuberculosis o el SIDA, lo que sea. Ahora viene la otra pregunta. No se me entusiasme, hermano. ¿Por qué se endeudan las familias? ¿Cuál es la razón principal por la cual se endeudan las familias? Yo diría, hermano, en primer lugar, por falta de educación. Educación en el sentido de que nosotros debemos entender qué razón o qué objeto tiene Dios de mantenernos a nosotros en este lugar. Estamos aquí en este mundo, hermano, por poco tiempo. Estamos en una clase, estamos en un laboratorio, porque el Señor quiere probarnos, a ver cómo somos nosotros de administradores. A ver si se nos pueden confiar los bienes eternos. Si usted, hermano, se roba todo lo que tiene a su alrededor, ¿cómo piensa usted que Dios lo va a llevar a un reino eterno donde hay oro por todas partes? Cuando una puerta será, hermano, solamente de perla. Si usted no aprende, hermano, a vivir con lo que tiene en este mundo, usted no puede estar preparado para el reino del Señor. Entonces, en ese sentido, falta de educación. En segundo lugar, ignorar los principios básicos de la mayordomía. Muchas familias les cuesta trabajo entender que en este mundo no somos dueños, sino simplemente mayordomos. Oigan bien, hermano, todas las visitas que están aquí presentes. Si se les olvida todo, hermano, llévense este mensaje. Visitas y hermanos y todo el mundo, nosotros no somos dueños de nada, no somos propietarios, sino mayordomos, somos administradores de los bienes del Señor. Vuelvo a preguntar, ¿de qué cosas nosotros somos dueños? ¿De qué es usted dueño, hermano? Bueno, es posible que alguien me no, de mi carro, ¿acaso no lo pagué? De mi casa, ya pagué la última parte del mortgage. Señores, la Biblia dice que nosotros no somos dueños de nada, de absolutamente nada. Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8, porque es posible que alguien dice, no, pero yo tengo mi dinero en el banco y tengo joyas, tengo harto oro, es más, tengo hasta un lingote. Mira lo que dice el Señor, Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, hasta el oro son del Señor.
Los colombianos no deben decir que las esmeraldas son nuestras, también es del Señor. Job 1:21. Pongan atención, hermanos, Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea su nombre. Y si esto no es suficiente, oiga Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo? Decía David, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Señor, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tus manos, eso es lo que te estamos dando. No cree que usted es muy generoso porque puso $100 esta mañana en el platillo. Pero si eso es el Señor, lo estoy devolviendo lo que le pertenece al Señor. Hermanos, recuerden ustedes, en este mundo no somos dueños de nada. Todo es de Dios. La casa que usted tiene, si ya la pagó, esa sigue siendo de Dios. El trabajo que usted está disfrutando en este momento es de Dios. El sueldo que tiene es de Dios. Los hijos que posee son de Dios también. El don de la vida también le pertenece al Señor. La fuerza que usted recibe todas las mañanas para levantarse y salir a trabajar, esa fuerza se las da el Señor. Es más, lo que usted está respirando ahora es del Señor. Lo que usted va a comer después del culto también le pertenece al Señor. Ahora, no nos extrañemos lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. Si pues coméis o bebéis, háganlo todo para la honra y gloria del dueño, porque de Él pertenece todo. Y ojalá, hermanos, que entiendan esto, porque muchos cristianos dicen, después que yo recibo mi sueldo, le doy a Dios lo que es de Él y yo resulta que me quedo con el resto. O sea, de Dios es el 10%. ¿Lo mío cuánto es? Mucho cuidado con lo que dicen. Estoy diciendo, mucha gente dice, el 10% es lo único que es de Dios. El 90% ya es lo mío. Pero estamos equivocados, hermano. Porque después que usted ha dado el 10%, como dice la Biblia, el resto todavía sigue siendo de Dios. Por eso decía, hermano, que necesitamos educarnos en cuanto a lo que es del Señor. Así que después de devolver el diezmo, recordemos que el resto es para el Señor también. Ahora, si nosotros aceptamos el hecho de que no somos dueños, sino administradores, entonces recién podemos comenzar nosotros a glorificar al nombre del Señor en todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Si entendemos esto, entonces de aquí en adelante vamos a tener mucho cuidado cuando gastemos el dinero. Vamos a gastarlo ahora con prudencia, porque este dinero que tenemos no nos pertenece. Lo usaremos para Dios, gastaremos con la conciencia limpia y nunca se nos debe olvidar que tarde o temprano el Señor nos va a llamar en forma individual, nombre por nombre, y se nos va a recordar todas las veces que recibimos el sueldo. Y hermano, va el Señor a esculcar nuestra vida en cuanto a cómo gastamos lo que era del Señor. Entonces, la primera razón para uno endeudarse, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera razón? Por una mala filosofía de la vida. Hay que reconocer que Dios es el creador. En segundo lugar, la segunda razón es por la cual se endeudan las familias, es porque a veces el corazón le permitimos que entre un virus que llaman la codicia. Señores, hay que evitar la codicia para llegar a ser familias buenas administradores de los bienes del Señor. Cuando nosotros hablamos de codicia, hermano, estamos hablando de que cuando una persona se llena de codicia, ¿cómo se conoce cuando una persona es codiciosa? Aquí viene una prueba para toda la iglesia. Una persona se reconoce que es codiciosa cuando de todo se antoja. Es más, acaba de comer y se antoja de comerse un pedazo de torta por ahí. Tiene 3 vestidos y todavía piensa que le falta uno más que compró esta semana. Yo no sé si ustedes recuerdan a la princesa Diana Spencer. Dice la historia, porque ella es historia, ¿no? Esta señora tenía cerca de 5,000 trajes y todos los días decía que le faltaba uno más. Tenía tantos sombreros, tenía tantos zapatos, tenía tantas carteras, que tenía varias secretarias con su computadora para ver dónde la ubicaba y cómo la podía combinar. Hermano, yo digo, ¿eso no es codicia? Ah, no, pero era la reina. Pero hermano, ¿qué importa que sea la reina? ¿Con 200 vestidos no era suficiente? Bueno, Señor, el codicioso entonces de todo se antoja. El codicioso de todo se apodera. El codicioso por cualquier cosa se endeuda. El codicioso nunca se sacia. Y lo peor de todo es que siempre, cada día está inventando nuevas necesidades. Ese es el asunto del codicioso. Bueno, si usted pasó la prueba y no lo tocó en nada, usted no es codicioso.
Usted tiene el Espíritu del Señor. Y déjeme decirle algo más, hermano. Antes que este planeta sea totalmente consumido por las llamas del fuego divino, el propósito que Satanás tiene en su mente en este momento es que antes que esto se queme, él se va a apoderar del dinero de todos nosotros. Ese es su plan. ¿Y saben por qué? Porque si usted tiene dinero y tiene el Espíritu de Dios, de dadivosidad, usted va a dar todo lo que más pueda para la iglesia, para que se ganen almas para el reino del Señor. Pero como esto afecta al reino del diablo, él tiene una estrategia de apoderarse de nuestro dinero, para que nosotros, hermanos, siempre mantengámonos endeudados los 365 días del año. Vean, por ejemplo, hermanos, para que ustedes vean cómo funciona este asunto. Parece ser que el diablo tiene éxito en este asunto de robarse todo el dinero que poseemos. Porque según las últimas estadísticas que estuve viendo esta semana en el internet, solamente en Norteamérica, mejor dicho, en Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, cada año, cerca de 1 millón de personas son declarados en bancarrota. Oye, esto es grave, hermano. Eso significa más o menos que diariamente son miles y miles de personas que se declaran en bancarrota. Para que al año sumen cerca de 1 millón, significa, hermano, que el diablo está progresando en este asunto de quitarnos todo el dinero. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué medios está utilizando Satanás en este momento para apoderarse de todo el dinero que tenemos? ¿Qué medios está utilizando Satanás eficazmente para quitarnos todo el dinero que tenemos, que le pertenece a Dios? Hay muchos medios, hermano. Voy a señalarles 2 por lo menos, ya que estamos con el problema del tiempo. Voy a señalar en primer lugar las famosas tarjetas de crédito. Se estima, según los últimos estudios, que el 95% de las personas no necesitan tarjeta de crédito. Oiga, el 95% de las personas no necesitan una tarjeta de crédito. La alegría y el bienestar de tener una tarjeta de crédito solamente dura 1 semana, según las estadísticas. 1 semana, a lo máximo 2 semanas. Y se le agria a uno la sangre cuando llega el primer bill, que hay que pagar. Ahí se acabó la fiesta. Aunque sabemos nosotros que las deudas son una maldición, hay personas hasta en la iglesia que están, pero como se dice, atormentadas por la enorme cantidad de deudas por una tarjeta de crédito. Conocí aquí en Toronto, hermano, un miembro de iglesia, que no es de esta iglesia, por cierto, por eso estoy hablando con autoridad, pero este hombre tenía una deuda en las tarjetas de crédito de $38,000. ¿Saben lo que significa deber $38,000 a una tarjeta de crédito cuando ese hombre tenía un empleo muy bajo? No tenía muy buenas entradas. Ese hombre, hermano, hasta donde yo entiendo, y lo pude confirmar porque hablé con él, dejó de venir a la iglesia los sábados, comenzó a trabajar los sábados para poder pagar la tarjeta de crédito. Y eso no es nada, conocí a otra persona, una dama, que se le disparó ese plástico, le explotó el plástico. ¿Y saben ustedes a cuánto llegó a endeudarse? $80,000 en tarjeta de crédito. Pero ese tipo de personas, hermano, que como ella decía, la única manera de yo mantenerme al día con todas las tarjetas, hacía lo siguiente: reciclaba el dinero, le metía todo lo más que podía a su tarjeta Visa, luego entonces sacaba de Visa y pagaba Mastercard, sacaba de Mastercard y le pagaba a Sears, y así, hermano, en el mes reciclaba todas las deudas que tenía. Muchas personas piensan y se dan el lujo que cuando van a pagar algo y sacan su cartera, aquel abanico de tarjetas de crédito, eso le da un buen prestigio. Pero, hermano, decirle que esto no es ningún prestigio para nadie. Es más, los banqueros, cuando usted va a solicitar un crédito, una de las primeras cosas que le pregunta es: ¿cuántas tarjetas de crédito tiene? Y si usted se pone a decir mentira, nada más que tengo una, bueno, ahí le van a descubrir todo su historial. Usted tiene 6 tarjetas y aunque las tiene todas en cero, no le debe a nadie. Pero para un banquero usted es una persona de alto riesgo, porque los banqueros dicen, uno no sabe cuándo van a explotar esas tarjetas que usted tiene. Y entonces nos va a quedar debiendo todo lo que estamos prestando. Vi esta semana en el internet un dato muy curioso. Una persona que debe en tarjetas de crédito aproximadamente unos $35,000 y se limita solamente a pagar el mínimo. Según este estadista dice, se necesitarán 3 vidas para pagar esa tarjeta. Si uno se remite solamente a pagar el mínimo, hermano, se va a morir y vienen los nietos, los hijos, los nietos, y la deuda nadie la termina de cancelar. Ahora, ¿quién está detrás de todas estas cosas?
Satanás, hermano. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere que nuestro dinero fluya a donde tiene que fluir, que es a la tesorería del Señor. Ahora, otro instrumento que está usando Satanás con mucho éxito es para robar, para quitarnos el dinero, es el asunto de los bancos. Yo una vez dije, hermano, que los bancos no son amigos de nadie, pero sí son amigos del dinero, de nuestro dinero. Lo que llamamos nosotros corporaciones de ahorro y préstamo, las agencias crediticias, los institutos de crédito hipotecario, hermano, todos están en las manos de Satanás como instrumentos para sacarnos hasta el más mínimo centavo, de tal manera que nadie se gane para el Señor. Se lo voy a ilustrar, hermano, para que lo entiendan de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que más o menos para la década de los 90, en Estados Unidos hubo un incremento sustancial en cuestiones de viviendas y de vivienda, ¿no? Y especialmente se ofrecieron muchas viviendas cómodas en el sur de Estados Unidos, más o menos hacia Miami, la Florida. Y resulta, hermanos, que estaban ofreciendo casas en $60,000. Bueno, la gente, hermanos, eso fue un boom tremendo, gente comprando casas, y eso ayudó muchísimo a la economía de ese país, en esa área. Pero, hermanos, resulta lo siguiente: esas casas las estaban dando con el 12%, un mortgage de un 12% anual. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora vamos a lo que sucedió. Las personas, por ejemplo, que recibieron sus casas en noviembre aproximadamente del año 94, se comprometieron a comenzar a pagar su mortgage en enero del 95. Entonces miren lo que sucedió, que es un caso típico, ¿no? Se presenta la persona al banco y le habían puesto una mensualidad de $600. Bueno, pagó sus $600. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué hace el banco o qué hizo el banco con esos $600 que fue la primera parte del mortgage que acaba de pagar por una casa de 30 años? Lo siguiente, hermano, fíjense bien cómo funciona este asunto. Siguiendo la tabla de amortización, dice lo siguiente: de esos $600, que es el primer mortgage, $582,83 es para pagarle al banco por el privilegio de usted estar gastando el dinero del banco. ¿Cuánto le añadieron a su casa? $17,17. Hermano, eso es un mes, en un mes. Cuando la gente terminó de pagar en el año 95, resulta, hermano, que los que hicieron sus cuentas se dieron cuenta de lo siguiente, ¿no? En un solo año, que fue el año 95, los compradores le dieron al banco de su propio bolsillo $7,182,26. ¿Y cuánto le puso el banco a su cuenta para pagar su casa? $217,78. Hermano, dígame una cosa: si esto no es un robo, entonces ¿qué es? ¿No está la mano del diablo en este asunto? Ahora, eso es en casas de 30 años. Y déjenme decir, hermano, para que ustedes se asusten y tengan mucho ojo cuando hagan un negocio por ahí, que hay contratos, especialmente en el área hipotecaria, que son tan requete descarados, que ponen esas letricas que nunca leemos, y cuando llega el momento de leerla, le hacen una pregunta a uno, a ver si uno deja de estar leyendo. Y en esa cláusula dicen que hay una pena por pronto pago. ¿Qué significa esto? Pena por pronto pago, que usted no puede adelantarse. Usted hizo un contrato de darle su plata al banco por 30 años y tiene que cumplirlo. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, y estamos trabajando en base a esto, de traer a alguien para la iglesia, una persona que sepa mucho de finanzas, para que oriente a la iglesia en cómo podemos nosotros manejar estas situaciones y cómo hacer nuevos contratos para la honra y la gloria del Señor. Pero hay formas, hermanos, para una reamortización de hipoteca a fin de que nuestro dinero no se lo lleve totalmente Satanás. Voy a casi a terminar con esto. Ustedes recuerdan que en Argentina, los hermanos argentinos recuerdan, hermano Ferreiro, que hace unos años atrás sucedió el fenómeno del corralito. El corralito no es otra cosa sino una emboscada económica que el diablo le hizo a Argentina, donde las tasas hipotecarias se dispararon, hermano, una barbaridad. Y cuando eso sucedió, habían personas que habían rehipotecado su casa simplemente para viajar a Europa. Tenían todavía las fotos cuando estuvieron en Tailandia, cuando habían conocido la muralla china, cuando estuvieron en Persia, en Oceanía. Tenían todavía los retratos gozosos cuando de repente viene el corralito, los atrapó y no pudieron pagar sus hipotecas. Hermano, pero ¿a quién se le ocurre rehipotecar su casa para irse de viaje? Hermano, se necesita estar uno bajo la influencia del diablo para hacer semejante cosa. Y hay otras personas que cuando ven que su casa está más o menos solvente, sacan otro segundo mortgage para comprarse un nuevo auto, para comprarse más ropa,
y para divertirse un poco más. Hermano, ¿en qué cabeza cabe que un cristiano podría hacer esta cosa? Ahora, ustedes recuerdan que antes de la década de los 50, generalmente cuando uno iba a comprar una vivienda, la vendían normalmente en 15 años, ¿no es cierto? Ahora, entre los años 50 y los 80 ya no se podía comprar una casa en 15 años, ahora subieron a 25 años. ¿Me están siguiendo? Ok, de los años 90 en adelante ya aparecen las hipotecas a 30 años. Y déjeme decirle que desde el 2005 en adelante ya hay hipotecas de 60 años y de 100 años, como está ocurriendo actualmente en Japón. El espacio es tan reducido que, hermano, es llegar inclusive a ciertos lugares es simplemente comprar un pedazo de piso, ¿no? Y ahí se lo están dando por 100 años de hipoteca. Yo pregunto, hermano, ¿qué familia puede pagar un mortgage durante 100 años? ¿La mano de quién se ve en este mortgage de 100 años? Si, hermano, si en 30 años, miren ustedes la cantidad de plata que nos sacan. El dinero que le pertenece al Señor se lo llevan estas personas en 30 años. Ahora, ¿cómo será en 100 años? Con una hipoteca de 60, 100 años, lo único que busca Satanás es llevarse todo el dinero que pueda para su obra. Una hipoteca de 100 años, hermano, es una maldición generacional. Los esposos se endeudan y como no pueden pagar ni pueden vivir para pagar, ¿qué hacen con esa hipoteca? ¿A quién se la pasan? Bueno, pero si papá y mamá se esforzaron, se quebraron pagando esta hipoteca, ¿por qué yo voy a dejar perder eso? Sigo yo haciendo esa hipoteca, me muero yo y ahora vienen los nietos. Hermano, es una generación, una deuda, una maldición que pasa por 3 generaciones sucesivas y puede que hasta más también. Entonces, hermanos, una casa que se puede comprar bajo esas condiciones en $600,000, al final de los 80 años ya va pasando varios millones. Imagínense ustedes. Ahora, de esos millones que uno le regala al banco, mi pregunta es, ¿en qué se beneficia la obra de Dios con este asunto? ¿Qué banquero está dando diezmo al Señor? Hermano, ¿qué agencia hipotecaria está dando el 50% para la iglesia? ¿Cuántas almas están conociendo del Señor con el dinero que nos roban? Y otra locura familiar se las voy a contar antes de irme. Hay personas que ya tienen 10 años pagando su casa. Tienen 10 años, ahora se dan cuenta de que, bueno, ya tienen un colegio al lado, ya pusieron un supermercado. Hermano, se ha embellecido el ambiente, ahora la casa está revalorizada. Y hay personas que deciden vender la casa para comprarse la casa de sus sueños. Ahora sí vamos a comprar la casa que nosotros queríamos hace 10 años. Bueno, ¿está mal o está bien? Está bien, está bien. Está bien bonito. El problema está, hermano, que la ganancia de esa casa no se la añaden como parte de la inicial, sino que ahora la ganancia la invierten en comprarse un auto nuevo, ahora sí van para la China, al fin van a conocer la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Y cuando llega el momento de hacer una segunda hipoteca, vuelven otra vez y caen en 30 años más. 30 años más los días que tenían, hermano, ya se le han ido ya o se le va a ir 40 años pagando la casa. Ahora, señores, ¿qué haría un mayordomo fiel? ¿Qué haría una familia cristiana que ama al Señor y que conoce lo que es la filosofía de la vida? En primer lugar, hermano, ¿a quién va a consultar? Consulta al dueño. Señor, hay esta oportunidad, ¿qué opina? Y ora, ayuna, y de acuerdo a lo que Dios dice, bueno, es posible que Dios le diga, bueno, si es necesario, se justifica, vale la pena vender la casa y comprarte una más grande. Pero, hermano, entonces la ganancia de 10 años hay que ponerla en su totalidad como inicial de la nueva casa. Y cuando se va a hacer el mortgage ya no serán en 30 años, ahora se parte la diferencia. Eso es lo que haría un mayordomo fiel. Porque, hermano, le repito lo siguiente, no es lo mismo pagar 30 años de interés por una vivienda que pagarlo en 10. En 10 años se va a pagar menos. En los créditos hipotecarios, hermano, no es lo mismo pagar mensual que pagar quincenal, inclusive semanal. Mientras menos se paga, mejor es para nosotros porque nos estamos ahorrando una cantidad de dinero. Bueno, hermano, para que no nos aburramos, pienso, hermano, que yo creo que con la ayuda de Dios tenemos que ser hallados familias fieles al Señor. Que entre nosotros todos seamos excelentes mayordomos del Señor. Aunque la Biblia condena las deudas, oigan bien, aunque la Biblia condena enérgicamente que nos endeudemos, si por desgracia o por necesidad tenemos que recurrir a un crédito, la Biblia nos aconseja que ese crédito, ese nuevo crédito, no pase más de 7 años. Oye, esto es un principio bíblico. Deuteronomio 15:1.
Y ojalá ustedes saquen tiempo durante esta semana, lean todo el capítulo para que vean cómo Dios manejaba la economía personal de Israel. Deuteronomio 15, 1 y 2 dice: cada 7 años harás remisión, pagarás tus deudas. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. No más deuda. Después de 7 años, dice el Señor, olvídense de deudas. Era el plan del Señor. Conclusión, hermanos, Dios es un Dios de bendición. Dios quiere bendecir todas las familias de esta iglesia, porque Dios es un Dios de paz, un Dios de tranquilidad, de alegría, de amor. Dios es un Dios de orden, de poder, de bendiciones. Dios quiere derramar bendiciones sobre esta iglesia y sus familias en el día de hoy. El problema está que nosotros vemos la bendición de Dios y nos agarramos fuertemente de la maldición. Y ahí, hermanos, donde Dios no puede hacer nada. Dios se queda amarrado por nosotros. Pero abramos nuestro corazón, busquemos al Señor y las bendiciones van a fluir poderosamente. Cuando las cosas vayan mal en la familia, ya sea que estamos mal con la salud, que en la vida económica, la situación financiera, el trabajo, hermano, cualquier problema que usted esté pasando como familia, la única solución es aceptar que hemos errado en el pasado, buscar a Dios de todo corazón, ampararnos en los méritos sacrosantos de Jesucristo, buscar y reclamar las promesas de Dios, estar dispuesto a hacer cambios en nuestra vida. Eso es difícil también, aceptar que tenemos que hacer cambios, pero hay que hacerlo. Y esperar tranquilos la ayuda divina. Y hermanos, con la ayuda de Dios, comenzar de nuevo. Así que tenemos que orar a Dios para que el Señor nos saque de los problemas que podamos tener, que el Señor nos prospere, que cambie la situación que estamos viviendo. Y dejo este versículo, hermano, como regalo para toda la iglesia. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad o preocupaciones o angustias sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga y el Señor nos prospere económica, física, en salud, en todo. Y que nunca nos falten sus grandes bendiciones para nosotros. Amén.